Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. Yo soy Diego Ferreira, de Roots. Soy también productor ganadero de un campo de cría. Este, les voy a hacer una breve intro, un poco de quiénes somos. No sé, Matu, si querés empezar a pasar las diapos. Y luego le voy a dar la palabra a Martín Fabre, que muchos de ustedes ya lo conocen. Su fama lo precede, que va a profundizar un poco en lo que es producción regenerativa y, y contar, digamos, hablar más específicamente de un caso concreto, de allí de Santa Fe. Luego, Daniel Sánchez, del nodo de de Entre Ríos, también contará un caso en otro contexto. Y luego tendremos un espacio para preguntas. Entonces, cuando vayan surgiendo preguntas, les sugerimos que tomen nota o que las pongan en el chat. Y después cuando viene el espacio de las preguntas, convertimos esto en una conversación. Les cuento un poco de nosotros. Si pasás, si querés, Matu. Este, esta- este grupo de empresas que somos, hoy 21, la Escuela de Regeneración y Roots, un ecosistema con un propósito común, que es el de expandir la producción regenerativa a nivel regional. Y esta manera de trabajar de manera integrada nos ha permitido desarrollar programas que, por un lado, nos posibilitan acompañar a los productores hacia una producción regenerativa, una producción más rentable a partir de regenerar la tierra, también medir los resultados ecosistémicos con rigor científico y alta calidad de datos, y entonces luego desarrollar tecnología y ciencia en Roots, alcanzar escalabilidad y esos datos, esos resultados ecosistémicos, desarrollar los procesos para convertirlos en programas o proyectos que permitan al productor monetizar esos resultados ecosistémicos y entonces generar un incentivo económico que venga a propiciar o incentivar esta transición que buscamos de la producción tradicional a la producción regenerativa. La producción regenerativa, entonces, como muchos saben, se basa de alguna manera en potenciar, equilibrar las funciones ecosistémicas básicas, que terminan redundando en la fertilidad natural, infiltración de agua, etcétera, y llevar el campo a tope. Un ecosistema equilibrado es, entre otras cosas, es muchísimo más productivo. Entonces, lograr una mayor rentabilidad y resiliencia en el negocio productivo, también esto trae mayor bienestar animal, ambiental y social de todos los que trabajamos y vivimos en el campo, y además estamos capturando más carbono y restaurando la biodiversidad. Esto, además de la posibilidad de negocios que trae, también nos posiciona ante la sociedad en otro lugar como parte de la solución a la problemática del cambio climático. Entonces, ofrecemos una propuesta de negocio a productores y productoras que implica, por un lado, capacitación, formaciones. Los invito a que se metan que googleen la Escuela de Regeneración, los que no lo conozcan, donde hay diversos cursos y formaciones, y bueno, y bibliotecas y distintos recursos. Después también asesoramiento a campo, con la red en terreno que hay en las distintas provincias y algunos países limítrofes. Ahora conocerán más en profundidad a dos de ellos. Luego también lo que es el monitoreo y medición y certificación de estos resultados ecosistémicos, que nos permite, bueno, por un lado, conocer más profundamente nuestro campo y ir monitoreando los resultados de las decisiones que vamos tomando y ajustar entonces el rumbo. Y también es una certificación, fruto de un protocolo propio, que es una certificación válida en todo el mundo
de estos resultados, ¿no? Que nos permite generar a partir de ello distintas oportunidades de negocio. Los programas de carbono, por un lado, que ahora vamos a pasar a eso, pero también diferenciación de producto. Por ejemplo, los productores del sur de la Patagonia en nuestra red, el año pasado exportaron las lanas con un precio significativamente mayor a partir de la certificación en el mercado europeo, y estamos trabajando en algo similar para la diferenciación de carnes. Tenemos ya activo un piloto con un frigorífico en esta dirección. También, por otro lado, el acceso a créditos verdes con tasas diferenciales para este tipo de iniciativas. Pasá si querés, Matu. Los programas de carbono, nosotros tenemos un programa en la Patagonia llamado POA, y SARA se llama el programa que tenemos fuera de la Patagonia, por ejemplo, en el litoral. Muy sintéticamente, no vamos a profundizar hoy en los programas de carbono. Teníamos muchas consultas respecto de lo productivo, entonces vamos a dedicar el tiempo mayormente a ello, a ver cómo se aplica concretamente, qué prácticas, qué resultados en la región. Así que voy a mencionar muy por encima el programa SARA, que, con el que hemos buscado desarrollar un programa como premium, digamos, generar créditos de alta calidad. Esto a partir un poco de que el resultado, el impacto ecológico que certificamos es excepcionalmente alto, ¿no? Estamos retirando de la atmósfera este carbono, exceso de carbono problemático y enterrarlo en el suelo de manera estable, que es donde lo queremos tener los productores, ¿no? Porque tendremos tanta fertilidad como carbono queremos almacenar. Pero también, además del impacto, también la credibilidad es importante para un programa de carbono. Entonces, hemos puesto énfasis en la robustez de las metodologías a partir de las cuales se calcula la captura, la trazabilidad de los datos, la transparencia de todo el proceso. La certificación con Verra, que es una empresa líder, es un poco el sello que quieren ver las empresas. Y luego un poco la estructura comercial que hemos armado a partir con nuestro socio, que nos permite venderle directo a las empresas. Entonces, hemos desarrollado un programa lo más sólido posible para tener mejor valor de créditos cuando se vendan, pero también para hacer algo lo más sólido posible en el contexto de un mercado emergente, como es el del mercado de carbono, que nos puede generar alguna incertidumbre. Entonces, no profundizaré más que ello. Estamos a disposición para, digamos, el que quiera profundizar en esto, nos contacta y podemos armar una charla uno a uno. Más allá de los programas de carbono y las oportunidades de negocio que les mencioné, en el centro de nuestra propuesta de valor está la regeneración y el conjunto de herramientas de manejo que hemos desarrollado, que en parte se han estructurado en el programa MASR. No es esto una receta, digamos, esto es una manera de mirar que se aplica a cada contexto de manera distinta, ¿bien? Pero bueno, es un programa que brinda las herramientas para empezar a planificar el negocio ganadero en sus distintos aspectos con el manejo holístico. Entonces, sin querer extenderme mucho más, le doy la palabra a Martín Fabre, del nodo Pereña de Santa Fe, que bueno, muchos de ustedes ya lo conocen. Con Bu- ustedes, Martín, abróchense los cinturones. Gracias, Diego. Bueno, gracias, Mati, ahí por presentarnos hacernos el aguante desde la presentación. Buenas tardes a todos, es un gusto recibirlos. Soy Martín Fabre, miembro orgulloso del equipazo que es Pereña. Ahí están los 5 tomadores de decisiones, que somos los Fabres más Fede Sorenson y Gastón Coduti, y todo un equipo técnico importante que va creciendo a la vez que crece el nodo. Pereña es el nodo OBIS 21 para la provincia de Santa Fe. Cuando estuvo la propuesta de OBIS de armar nodos territoriales, ahí nos presentamos. Allá por septiembre de 2021 comenzamos, bueno, y orgullosamente, como decía, con un gran equipo que todo el día está
pensando en regeneración, estamos en más de 100 campos en Santa Fe, cerquita de las 80.000 hectáreas y todo esto en 3 años y medio. Bueno, da un poco de vértigo pensar cómo ha pasado todo eso, pero pasó gracias a Dios, así que contentos. Bueno, la idea, lo que nos pidieron es no tanto concepto, un poco más de bife, explicar someramente lo que es la regeneración, pero más que nada, qué es lo que se preguntan todos ustedes que están del otro lado, que son productores, che, estos conceptos, ¿cómo lo puedo bajar yo a mi campo y qué resultado puedo esperar obtener? Y eso es lo que voy a tratar de hacer en los austeros 30 minutos que tengo para hacerlo. Así que te voy a pedir, Mati, que pasemos a la próxima. Lo primero es, hoy se habla mucho de ganadería regenerativa y bueno, ganadería regenerativa es toda ganadería que logre una regeneración en el ambiente, independientemente de qué sistema estemos aplicando, tenga su nombre holístico, PRB, lo que fuere, sentido común del ganadero, puede hacer una ganadería regenerativa. Para nosotros que proponemos el manejo holístico, hay una base conceptual y hay una metodología. Y para nosotros nuestra definición de ganadería regenerativa tiene tres elementos centrales. El primero es que genera renta y resiliencia, pero a partir de consolidar un equipo de tomadores de decisiones y un equipo de trabajo comprometidos y convencidos de lo que están haciendo. Eso es el capital, el aumento del capital social y básicamente genera resiliencia y renta a partir de construir la lealtad del sistema biológico. ¿Qué es la lealtad del sistema biológico? Y bueno, tratar con cariño al ambiente para que el ambiente nos devuelva cosas importantes desde el punto de vista de resistencia a las sequías, menor impacto de las plagas, menor costo para poder tener renta, ¿no? Y bueno, y los otros dos elementos centrales son imitar a la naturaleza. Y bueno, y como la naturaleza de por sí ha sabido ser rica y abundante sin insumos, el sistema no necesita un elevado nivel de insumos. Si hay algo que está dentro de nuestra propuesta es tratar de entender cómo funciona la naturaleza y no digo de prescindir de las prácticas y de los insumos, pero sí tratar de minimizarlos. Dale un toque más, Mati, a la presentación y ahí un poquito explicar qué es capital biológico y qué es capital social para nosotros. El capital biológico, como les decía, es conseguir un ecosistema que nos permita llevar adelante una producción con buenos resultados, pero que a su vez se retroalimente y vaya en un círculo virtuoso de mejora continua. Para eso nosotros lo que miramos son algunos indicadores que se podrían tomar muchos más, pero bueno, tratamos de buscar los que son relativamente fáciles de medir y que son indispensables, ¿no? Y para nosotros hay 5 atributos en la medición de los resultados ambientales que son mantener el suelo totalmente cubierto, aumentar la biodiversidad, aumentar la tasa de infiltración, hacer la mayor captación posible de energía solar disponible en un sitio determinado de terreno y aumentar el stock de carbono del suelo. Si cualquiera de estos 5 indicadores están progresando a la vez, podemos decir que un lugar se está regenerando y podemos esperar de ese lugar de encontrarnos con una producción más rentable y más resiliente, que es lo que queremos todos quienes estamos relacionados con la producción agropecuaria. Desde el punto de vista del aumento del capital social, para nosotros es muy importante el tema del contexto, es decir, eh, las personas que toman las decisiones en un entero, que sería una empresa, una familia agropecuaria o una empresa familiar agropecuaria, o inclusive en una organización, como nos toca trabajar con algunas organizaciones educativas, algunas organizaciones de investigación, es importante que todos los tomadores de decisiones hagan un ejercicio para tener claro dónde quieren ir y a partir de ahí trazar una línea de trabajo. Esto le llamamos nuestro contexto holístico. Y después esas ideas claras, ese punto claro en el GPS, lo que permite es bajar el propósito y bajar motivación al equipo de trabajo.
y eso permite generar aumentos en los conocimientos, las destrezas, y también permite un fenómeno que estamos viendo cada vez con más frecuencia y sobre todo en la mayoría de las empresas familiares o las empresas que se acercan a nosotros, que es el fenómeno de los regrarian, es decir, gente joven que está ligada al capital campo pero no ha trabajado nunca en el campo, o gente joven que se incorpora a administrar o a manejar su empresa, pero quiere hacerlo de una manera distinta a cómo se venía manejando, con lo cual ese fenómeno es muy importante porque también significa un salto en cuanto a la conciencia social que tienen nuestras organizaciones o nuestras empresas. Vamos con la otra, Mati, por favor. Entonces, vamos a entrar, esto es el marco conceptual de qué es la ganadería regenerativa y cuáles son para nosotros los indicadores y cuáles son las características que nosotros necesitamos para llevar adelante una ganadería regenerativa. Ahí decíamos que uno de los principales conceptos es imitar a la naturaleza y bueno, para imitar a la naturaleza tenemos que llevar adelante estos conceptos o tener en cuenta estos conceptos a la hora de nuestro manejo. El primero es que el suelo esté cubierto y, si es posible, con plantas verdes, plantas vivas, con la mayor biodiversidad posible. Y siempre que vean suelo desnudo, pónganse nerviosos porque pasan cosas malas. Eh, para también imitar a la naturaleza y recrear la fertilidad natural o la fertilidad que construyó la naturaleza a lo largo del tiempo, necesitamos minimizar los disturbios. Y en disturbios hablamos de toda práctica, sea labranza, sea fuego, sea aplicación de insumos. El mismo sobrepastoreo en ganadería es un disturbio y eso altera el funcionamiento de los procesos ecosistémicos y los procesos naturales. Y también necesitamos mejorar la tasa de infiltración y retención de agua, que es un poco producto de tener el suelo cubierto, de aumentar la biodiversidad, de no hacer disturbios y de hacer funcionar correctamente la bomba de carbono. ¿Qué es la bomba de carbono? Bueno, de entender el pulso natural de crecimiento de un pastizal o de una comunidad vegetal, dejarla expresarse en su máxima expresión y luego de ahí descargarla. Y la forma práctica que tenemos en ganadería para descargarla es el pastoreo, ¿no? Todos estos conceptos son muy lindos y todos pueden coincidir conmigo de que claramente si los llevamos a la práctica vamos a tener resultados favorables. Ahora, la realidad es mucho más dura y es muy difícil a veces bajar estos conceptos a la realidad del productor. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a meternos un poquito en el barro y a poner los pies en la tierra. Nuestra ganadería real, te pido que paso a la primera foto, es esa, ¿no? Esto es lo que nos encontramos en el 90 o 95% de los casos cuando vamos a ver una ecorregión con monte, un monte totalmente sin pasto, con suelo desnudo, hasta con costra, y invadido por especies indeseables, ¿no? Y esa es nuestra ganadería real, y pensar ahí que vamos a tener una respuesta medianamente rápida del ecosistema para que eso se torne en un vergel, dale la otra, Mati, ponemos a la par una foto de lo que nos gustaría a todos tener en ese sitio, ¿no? Una sabana o un parque con muchísimo pasto, con el suelo cubierto. Bueno, esta es la realidad del 5% de los montes que nos encontramos y la de la izquierda es la realidad del 95%. Entonces, bueno, bárbaro, Martín, ¿cómo hacemos para llevar de una foto a la otra? Vamos con la siguiente. La siguiente, bueno, es una realidad muy particular de Santa Fe. Tenemos casi 2 millones de hectáreas de espartillo en Santa Fe, que se queman, como está en la foto del centro, casi 2 veces por año, indudablemente generando problemas gravísimos y entrando en un círculo vicioso que del cual no se puede salir. A la derecha no se ve muy bien la foto, pero es un ambiente de espartillo reconvertido a un pastizal natural con una intervención de gramarrodes en el medio. Esto fue hecho hace 15 años atrás o 16 y hoy hay un pastizal que está aumentando la carga y que tanto económica como ecológicamente es mucho más productivo que el espartillo que se quema todos los años. Entonces, esta es la realidad de la que partimos. Vamos con la otra, Mati. Em,
Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, porque a ese espartillo tan denso y tan improductivo y a ese monte tan cerrado y tan improductivo, no llegamos de casualidad, ¿no? Llegamos porque los humanos hemos metido bastante la cuchara y la hemos metido mal. Entonces, primero, si vamos a imitar a la naturaleza, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar y pensar cómo era la naturaleza en equilibrio antes de nuestra intervención. Y para esto, dos de las ecorregiones, en Santa Fe tenemos 5 ecorregiones, pero hay dos que cubren la mayor parte del territorio. En el sur tenemos la pampa húmeda y en el centro norte tenemos el espinal. Y bueno, ahí tenemos una foto de una porción de la pampa húmeda que está bastante cercana a lo que originalmente era la pampa húmeda, con pastos perennes de verano como el pasto miel, el pasto macho, la pasto horqueta, flechillas y cebadillas como gramíneas perennes de invierno y algunas leguminosas como babosita y vicia que también estaban presentes en la pampa húmeda. Vamos con la próxima, así vemos un poco cómo era una ecorregión del espinal, donde el componente principal son los árboles, árboles y arbustos cubrían toda la ecorregión del espinal consociados con algunas, andándole mate, así aparecen las especies, consociadas con algunas especies también de pastos de verano, pastos de invierno y con un montón de leguminosas nativas que en general no nos encontramos en los campos. Entonces, eh, si queremos imitar a la naturaleza, tenemos que pensar cómo era antes, más allá de que no vamos a pensar en volver a una región pampeana, a un espinal original, pero sí tener en cuenta cuáles son los componentes que estaban ahí para tratar de recrearlos desde las pasturas que hagamos o los manejos que hagamos y volver a recrear esas comunidades porque son las que nos van a dar resiliencia y productividad. Entonces, esta es la imagen a la cual tenemos que apuntar. Seguimos con la próxima. ¿Qué estamos haciendo en todo este territorio del espinal y la pampa húmeda? Bueno, en la mayoría de los suelos con aptitud agrícola estamos haciendo alfalfas puras, verdeos de regraz o de avena y verdeos de sorgo, de maíz para silajes. Eso estamos haciendo monocultivos anuales, en el mejor de los casos monocultivos perennes como la alfalfa, y eso es lo que estamos usando para nuestra ganadería, sea tambo, invernada, bueno, la cría en general va más a los recursos naturales, pero estamos reemplazando un funcionamiento que era biodiverso, con total cobertura, con muchas especies perennes que optimizaban todos los servicios ecosistémicos y nosotros los estamos simplificando a comunidades únicas, donde tenemos captación de radiación, de agua y producción de carbono y de raíces una determinada época del año. Con lo cual es altamente probable de que los procesos del ecosistema no funcionen bien. Y cada vez que los procesos del ecosistema no funcionan bien, para una empresa automáticamente se prende la luz de la labor o del insumo que tiene que ir a sustituir ese funcionamiento del proceso del ecosistema. O sea, si no, si pierdo nutrientes, tengo que poner fertilizantes, si se me compacta el suelo, tengo que hacer labores, si no capto la suficiente radiación o me agarra una sequía y pierdo el cultivo, tengo que salir a comprar suplementos. O sea, no es una mirada solamente ecológica. El que los procesos del ecosistema no funcionen bien hace que nosotros nos hagamos más dependientes de subsidios, subsidios energéticos que son subsidios económicos, en definitiva. Bueno, ¿cómo hacemos para salir de esta realidad y empezar a meternos en una realidad más parecida a lo que es el funcionamiento ecosistémico? Y como siempre decimos, para nosotros, siempre lo más contextual es lo más importante es el contexto, ¿no? Y no podemos arrancar en todos los campos de la misma forma. Vamos a esperar un ratito ahí, Mati, por favor. No podemos arrancar en todos los campos de la misma manera, sino que tenemos que evaluar muy bien la situación de partida. Hay situaciones muy diferentes, desde situaciones de ganaderías que están basadas 100% en verdeos anuales, hasta ganaderías que tienen muy poco y que tienen ya una perennización importante de su cadena. Entonces, primero evaluar la situación de partida. En segundo lugar,
dejar de pensar en la implantación de pasturas, cuando van a ser pasturas para más de un año, en pasturas de una sola especie o pasturas de un solo grupo funcional. En general, en la región pampeana de Santa Fe, de Entre Ríos y de Buenos Aires y de Córdoba, trabajamos con especies exóticas y de invierno, otoño, invierno, primaveral es solamente la alfalfa de verano. Y nos están faltando componentes esenciales. Entonces, desde el diseño de las pasturas ya tenemos para poner distintos grupos funcionales y distintas especies. También tenemos la opción de cambiar nuestro criterio de decir cuándo una pastura tiene que ser reseteada y tenemos que pasar a un verdeo de invierno, de verano para volver a una pastura. Muchas veces dejamos de mirar que se ha perdido la especie clave que queríamos en la pastura, pero que tenemos cosas valiosas dentro de la comunidad y tal vez en vez de un reseteo se imponga un rejuvenecimiento. Bueno, ahí el criterio es ¿qué es lo que tengo? Y tengo algo de leguminosas, no tengo gramíneas de invierno, por ejemplo, y tengo algunas gramíneas de verano y que son palatables y las puedo usar. Y bueno, tal vez imponga reforzar o rejuvenecer con leguminosas y con gramíneas de invierno en el otoño o en la primavera y con las miles de formas que tenemos hoy, desde la siembra directa, el siembras a voleo con dron, con máquinas sofisticadas hasta a mano y a caballo. Entonces, tenemos opciones para no cerrarnos en una receta tradicional y contextualmente y dándole la respuesta. Y básicamente, cuando el punto de partida es estoy muy basado en verdeos, tanto para pastoreo o para asilo. Bueno, usar esos verdeos como un puente para ir perennizando la cadena, sembrando junto con el verdeo anual, porque no puedo salir de golpe, voy incorporando alguna especie perenne que me vaya quedando en la comunidad. Ahora vamos a ver estos conceptos, que son conceptos, y vuelvo a reiterar, no hay recetas, hay que ver la situación de cada uno, de cada campo contextualmente y aplicar los conceptos buscando funcionamiento de los procesos del ecosistema y mirando siempre hacia el ecosistema sano y original que teníamos. Vamos a la próxima. Em, bueno, acá hay algunos conceptos más detallados, pero lo vamos a ver sobre las imágenes. Una es, si yo tengo que armar, dale un punto menos, Mati, una imagen menos. Si yo tengo que armar ahí, yo tengo que armar una pastura desde el arranque, como le decía, este es un bajo dulce, en lugar de poner dos especies, bueno, acá claramente pusimos especies de verano, gramíneas de invierno y varias leguminosas. Entonces las puedo combinar desde el arranque. Ahora dale a la siguiente, es un ambiente de una loma, donde, bueno, claramente se sale de la agricultura, fíjense toda la rama negra que nos quedó ahí, pero ahí también estamos combinando alfalfa con trébol blanco, con lotus, con trébol rojo, y hay varias gramíneas de invierno como festuca, cebadilla, pastobillo, y también está Panicum coloratum que es de verano. Entonces, cuando tenemos que armar una pradera de cero, en lugar de buscar la máxima producción o la máxima calidad con una sola especie y un manejo recetado para esa especie, hagamos el esfuerzo de armarla con todos los grupos funcionales de la ecorregión y después de manejarla como una comunidad para que perdure. Vamos a la próxima, por favor. Acá está el ejemplo que les decía, una pastura de alfalfa que tal vez tenía 20, 30 o 40 plantas por metro cuadrado y en otro contexto hubiéramos hecho un barbecho químico o una labranza y hubiéramos pasado por un verdeo. Aquí se decidió, era solamente alfalfa y cebadilla lo que quedaba y estaba rala la pastura, se decidió una intersiembra con panicum y con grama y bueno, se le pudo agregar con éxito a las perennes de verano, que en definitiva lo que van a hacer es ocupar ese lugar que nos terminan ocupando las gramíneas anuales de verano y que nos molestan tanto porque el barabal, digitaria y todas esas especies que tienen una explosión de forraje de calidad por corto tiempo y luego lo que hacen es molestar bastante en la pastura. Bueno, sinceramente la pastura nos está diciendo, che, acá falta algo de verano, gramínea y el ambiente nos está diciendo, y bueno, si no lo vas a ocupar con algo que te interese, lo ocupo yo con las pioneras que estén por ahí. Vamos con la otra.
¿Qué herramientas utilizamos? Dale una más. Bueno, las que tengamos a mano y también las que diagnostiquemos. A veces son pasturas viejas, compactadas, muy pisoteadas y tal vez pasar una púa fina y una siembra directa sobre el tapiz funciona. En otros casos hemos hecho con los rolos trituradores de rastrojo un tratamiento de todo lo que está verde para airear un poco el suelo y luego ahí sembrar y en otros casos directamente el agregado al boleo de semillas, pero siempre intentando conservar lo valioso y, y agregar lo que nos está faltando. ¿Por qué le damos tanta, pero tanta importancia a no mover el suelo? Y bueno, porque esa pastura lleva ahí 3 o 4 años y cada año que pasa la pastura verde son entre 12 y 24 ciclos de crecimiento de micorrizas que van empaquetando las partículas del suelo y van haciendo macro, mesoporos que son estables y que nos van mejorando la estructura del suelo. Si hay algo que la tecnología humana, por vía insumos o vía labores o vía maquinarias, no ha podido generar, es la estructura del suelo. La estructura del suelo se genera solamente por acción biológica y por vida en el suelo. Entonces, ¿por qué le damos tanta importancia a no hacer un disturbio profundo en la capa superficial del suelo? Sencillamente porque si ya tenemos 24, 36 o 48 ciclos de generación de estructura, romperlos es un sacrilegio. Entonces, eh, créanme que es algo difícil de medir en términos fácil de medir en términos, si uno hiciera un análisis físico y de estabilidad estructural, es muy fácil de medir, pero nadie lo hace. Pero es muy difícil de medir el impacto que esto tiene en nuestro sistema, pero créanme que año con año va mejorando muchísimo y la respuesta la tenemos después cuando medimos infiltración o la respuesta la tenemos cuando llueven 100 milímetros y el campo que se está haciendo agricultura, alambre por medio, está totalmente encharcado y nosotros estamos con los animales comiendo adentro del lote con 100 milímetros. Entonces, esa es la verdadera diferencia, la gran diferencia que hace el tratar de hacer todo el esfuerzo posible por no hacer un disturbio en la estructura del suelo. Vamos con la próxima. Otra forma es, cuando hicimos una implantación de otoño, en este caso era una implantación poco exitosa de alfalfa, bueno, en el verano se hizo una intersiembra con grama Rhodes, dale otra más, Mati. Este, esa era la grama cuando venía en el verano. Esta es una foto de mayo, posterior a o sea, en marzo del 23 se sembró la alfalfa con una sequía bárbara, la alfalfa quedó rala. Le indicamos al productor, bueno, hacerle una intersiembra en noviembre con grama. Cuando fuimos al plan abierto, que era en noviembre, nos encontramos con esa situación. El productor, ni hablar, cuando fuimos en mayo, esta foto es de mayo, y me dice, bueno, listo, me despido de la alfalfa, la grama me ahogó todo, no me quedó nada, dale la otra. Yo le digo, bueno, para mi cumpleaños, que es el 12 de julio, que después ya vas a haber comido, va a haber helado, mandame la foto del lote como lo tenés. Y para mi cumpleaños, la alfalfa, toda la alfalfa que estaba antes de sembrar la grama estaba ahí, la grama estaba helada y la alfalfa estaba tomando su rol en el invierno. Entonces, muchas veces tenemos miedo o a veces actuamos con herbicidas, con desmalezadas y demás, porque creemos que lo que nos ahoga las pasturas es la presencia de las otras especies, y si en realidad manejamos con los tiempos necesarios para que las especies se mantengan, no se genera tal competencia ni esa muerte. Dale, Mati, que veo que voy demasiado lento. Vamos con la próxima. Bueno, esta es la otra propuesta para salir de un círculo vicioso de verdeos. Bueno, acá hay un ejemplo de un sorgo forrajero que se sembró a 52 centímetros y en el medio se sembró una grama Rhodes en una temporada de verano del 2020. Dale la otra, Mati, después de haberse comido, dale una más. Después de haberse comido en el verano un par de veces el sorgo, en el otoño se le hizo la intersiembra se le cruzó arriba de la grama la intersiembra con otoñales y invernales. Dale otra más. eh, al año siguiente y dale una más. Y vamos a ver, hoy ya tiene 3 años la comunidad esa y está, bueno, todas consociadas con gramíneas de verano, con gramíneas de invierno y con leguminosas. Vamos a la otra, Mati. Bueno.
Hasta ahí un poco la parte conceptual de qué es la ganadería regenerativa y cómo aplicamos en concreto o qué experiencia tenemos en concreto de ir aplicando estos conceptos a las realidades de distintos campos. Ahora nos pidieron que comentemos un par de casos que tengamos años de manejo. Estos coinciden, estos dos campos, uno de cría y uno es un tambo. Empezaron a cambiar su manejo o adaptar su manejo a un manejo regenerativo con la propuesta del manejo holístico y con el monitoreo ambiental en dos zonas típicas y dos actividades típicas de Santa Fe. El primer caso es la unidad demostrativa de cría del INTA Rafaela, que se llama Nueva Palmira y está ubicada cercana a San Cristóbal y está en la ecorregión del Espinal. Es un campo modular de cría, modelo de la zona de 600 hectáreas, donde hay que pagar el empleado y el alquiler, con lo cual no es tan sencillo llevar adelante con rentabilidad la unidad. Y bueno, ahí empezamos a trabajar. Dale la próxima, Mati. Eh, una descripción, está ubicado 13 kilómetros al sur de San Cristóbal, sobre la ruta. 13 provincial. El promedio de lluvias para la región de los últimos 30 años es 1060 milímetros. Y como verán, desde que empezamos a aplicar el manejo holístico, dicen que somos nosotros el problema, las lluvias han estado debajo del promedio, 877 milímetros el primer ciclo, 863 el segundo y 680 milímetros. Para ponerlos en contexto, que los resultados que vamos a ver no son en un contexto de lluvias normales o por encima de lo normal, sino todo lo contrario, por debajo de lo normal. Vamos con el siguiente. Un poco la caracterización, son 600 hectáreas, 75% media loma, hay 15% un bosque nativo bastante cerrado y un 10% de bajos dulces naturales. Se dedica a la actividad de cría y la carga actual es de 0,8 equivalente vaca por hectárea. Son unos 380 vientres más las recrías de las hembras para reposición propia. Se venden los terneros al destete, todos los machos y las hembras que no se guardan para reposición. Vamos con la otra. Esos son los ambientes. A la izquierda tienen el Bajo Dulce, un ambiente típico de los bajos de Santa Fe, muy productivos. Es solamente el 10%. En la parte del medio es la media loma y la parte de la derecha es una parte bastante linda del bosque nativo que tiene Nueva Palmira. Vamos con la siguiente. Bueno, desde el punto de vista de los indicadores productivos, acá vemos los del último año. Hay 200 vacas multíparas, 160 vacas entre vacas de primer parto y vaquillonas preñadas, 11 toros, 80 vaquillonas que están entre 1 y 2 años, aquí se da servicio de los 24 meses, se crían en campo natural, y 80 terneras, que son las que tienen entre 6 meses y 1 año y que se recrían en campo natural con algo de suplementación durante el primer invierno. La preñez de este año fue excelente, a pesar de un año tremendamente seco y donde los valores de la zona fueron significativamente diferentes a esto, pero bueno, el rodeo general se preñó 91% y el rodeo joven se preñó en un 89%. La merma que tiene promedio el campo en los últimos años desde tacto a destete es el 10%, se destetan 80% de los terneros, de las vacas entoradas, y la producción de carne es de 104 kilos por hectárea. Créanme que el porcentaje de mermas en campos como estos, con montes, están alrededor del 15 para arriba y que la producción de carne es la mitad en la zona, ¿no? Lo bueno de esta unidad, nosotros estamos trabajando en la parte de monitoreo ambiental y planificación de pastoreo, pero hay que ser honestos y decirlo, todos los técnicos de INTA Rafaela en las distintas áreas de reproducción, inclusive manejo bosque nativo, la parte de apicultura, la parte de nutrición de los animales, están muy proactivos y son todas tecnologías de proceso. Se logran estos resultados, no hay siembra de pasturas, no hay suplementaciones de los rodeos, solamente se suplementan con alimento balanceado a las terneras del primer invierno. Y la verdad es que
es algo que los productores pueden hacer porque es tecnología de proceso, no son grandes inversiones. Es cierto, tienen unas cuantas aguadas, tienen 30 potreros, no todos los campos tal vez tienen tanto potreramiento. Sin embargo, los resultados están con tecnologías de proceso, no con altas inversiones. Y lo más importante, bueno, cubre los gastos, como le decía, de del alquiler del campo, porque es totalmente alquilado, del empleado que está afectado, y algunos años hay una renta y otros años, de acuerdo a la relación de precios, la renta es nula o levemente negativa, pero está económicamente equilibrado. Vamos con la próxima. Bueno, ahí tenemos la evolución desde que comenzamos a trabajar. Entre 2019 y 2021, que fueron 2 años, este campo se trasladó desde otro campo que estaba, comenzó a funcionar en 2019. La carga animal fue de 0,79 en ese promedio en esos 2 primeros periodos. La carga animal con la que nos encontramos al final del primer periodo de regeneración, que es cuando medimos en el plan cerrado, era de 0,90 y nuestra receptividad era de 0,60, es decir, una cosa es la carga, los animales que yo tengo por sus equivalentes vacas dividido las hectáreas, y otra cosa es el pasto que tengo para sostener esos animales. Ese primer plan cerrado fue un shock porque hubo que discutir de bajar la carga por un lado con todos los animales improductivos, y ahí sí, en ese invierno hubo que suplementar inclusive las categorías de vacas con semilla de algodón para poder sostener la carga porque teníamos una receptividad muy baja. Al año siguiente, que fue un año muy duro, el 22-23 fue muy malo climáticamente, igual la receptividad del campo subió un 10%, llegamos a 0,67, pero la carga ya estaba adecuada, con lo cual fue bastante más fácil poder pasar el invierno. Y en el año 23-24 la carga estaba en 0,8, es decir, bajamos la carga y ahora la vamos subiendo en la medida que tenemos pasto. Y la receptividad del año pasado, que fue un año mejor, llovió bastante mejor en primavera y en verano, llegamos a 0,85. Esto nos implica casi un 40% de aumento de receptividad en los 3 primeros ciclos de manejo holístico. Y en el caso de la producción de carne, como vemos, subió un poquito respecto a lo que era el promedio inicial, pero lo más destacable de Nueva Palmira es que, como les decía, tanto la receptividad del campo como la producción de carne es el doble del promedio de la zona. O sea, la receptividad promedio de los campos de esta zona, de esos mismos ambientes, es de 0,4 a 0,5 vacas. Y la producción de carne es de 50 kilos. La carga de las que se ocurran hay, hay gente que tiene hasta más de una vaca por hectárea o más de un equivalente vaca. Bueno, todo eso después se sostiene con los malos índices de preñez, con la pérdida de estado de los animales o con la suplementación. Y eso todo eso impacta en la parte económica. Entonces, lo que no podemos hacer es no medir y no tener concretamente cuál es nuestra receptividad para ajustar nuestra carga y hacer un manejo para que nos permita aumentar la receptividad. Ahí en la línea verde más clara, la que está más arriba, se muestra el porcentaje de preñez, que es bastante estable, ahí entre el 80 y el 90%, y el porcentaje de destete, que está arriba del 75% sobre las vacas entoradas. Vamos una más, Mati. Che, Martín, venimos medio pasados de tiempo, así que Sí, 2 o 3 minutos anda más. Voy rápido. dale, perfecto. Sí, no, perfecto. Bueno, como nuestra mirada, les decía, siempre es holística y nunca nos vamos a quedar solamente con la carga y con la producción. También miramos qué está pasando con el ambiente. Y bueno, lo que pasó en Nueva Palmira con el ambiente, ahí tenemos nuestro índice de salud ecológica, que lo hacemos todos los años en lugares georreferenciados, eh, y con la misma metodología y en la misma época del año, nos está mostrando que el primer año, cuando hicimos la línea de base, teníamos 48 puntos de índice de salud, subimos 4 puntos en una temporada muy complicada y muy seca y subimos 7 puntos más en la temporada 24. Ahora, en la semana que viene vamos a hacer la determinación del 25, pero bueno, ya Nueva Palmira está alcanzando ese puntaje de los 60 puntos del índice de salud ecológica para el espinal, que nosotros decimos que es el piso de salud que tenemos que tener para que el sistema realmente esté funcionando. Fíjense, a la derecha tenemos los funcionamientos del proceso del ecosistema. Apenas estamos en un 50% del potencial que podríamos sacarle al ecosistema. Con lo cual, es el piso de salud ecológica que buscamos para que cualquier
campo pueda sentirse rentable y resiliente, digamos. Vamos con la otra. Bueno, como quería, Santa Fe es muy grande y tenemos de todo, desde, imagínense, desde Rufino hasta Gato Colorado o desde Florencia hasta Villa Constitución. eh, Tenemos todas las realidades, ¿no? Entonces queríamos compartirle esta experiencia que es de un tambo y que también tiene 4 años, ahora en octubre se van a cumplir 4 años de que comenzó el manejo, y se imaginarán que en un tambo la adaptación de este sistema es mucho más difícil que en un campo de cría. Dale la próxima, por favor, Mati. Es un tambo que está ubicado en el centro de Santa Fe, ahí tienen los suelos. No es un tambo con buena calidad de suelos. La mejor parte, digamos, donde están las vacas lecheras, son suelos clase 3 de 57-58% de índice de aptitud de tierras. El resto, donde se hace la recría de vaquillonas y se maneja la vaca seca, son suelos de clase 4, 6 y 7 y son 1.500 hectáreas, o sea que es una superficie interesante como para ver qué pasa con esto. Vamos con la próxima. Em, la recría de vaquillonas y toros, le decía, se desarrolla sobre 640 hectáreas y son 3 personas las que la manejan, 870 cabezas. Están básicamente todas las hembras del primer año y del segundo año hasta que entran se entoran a 15 meses, se sirven a 15 meses y se venden próximas al parto, se ingresan al tambo. Dale la próxima. Y el tambo son 2 tambos de aproximadamente 550 vacas cada uno, con 2 equipos que totalizan 10 personas y están cercanos a las 1.100 vacas totales y utilizan 780 hectáreas de campo. Las de mejor aptitud del establecimiento son destinadas a la producción de leche. Vamos con la otra. Un poco para entender, como les decía, lo primero es definir el contexto y trazar un camino hacia donde queremos ir. Esta empresa, en la situación de 13 años previos al cambio de manejo, sus drivers de manejo era una rotación rápida en cuanto al pastoreo. El objetivo era eficientizar, cosechar la mayor cantidad de pasto y producir la mayor cantidad de pasto. Para esto se hacían ensayos de fertilización de pasturas, de verdeos, de silajes, y se trataba de cosechar el máximo pasto posible. Y el objetivo económico y productivo era lograr la mayor cantidad de litros por hectárea y el mayor rendimiento económico por hectárea. Ese era el contexto de la invernada hasta 2021. Eh, ¿Por qué cambiaron? Bueno, porque básicamente la familia que es la dueña y el gerente, el ingeniero que es el gerente, hicieron el curso de manejo holístico, hicieron su contexto holístico y bueno, si bien tenían un pasado de producción orgánica y de mucha comunión con todos estos conceptos que también propone el manejo holístico, encontraron, bueno, una respuesta y en su contexto decidieron cambiar. ¿Y qué implicó el cambio? Pasar a pastoreo planificado con los tiempos de recuperación respetados o adecuados para lograr regeneración. Y el objetivo, desde el punto de vista productivo y económico, fue tener renta sostenible en el tiempo, aumentar el capital biológico y social de la empresa. O sea, cambiaron rotundamente los objetivos y a partir de ahí, de tener claro de cambiar los objetivos, uno puede hacer un cambio de la magnitud que han hecho. Vamos con la siguiente. ¿Qué implicó eso desde el punto de vista productivo concreto? Bueno, básicamente una drástica reducción de la carga animal por hectárea, que pasó, esto está medido en equivalentes vacas, más o menos una vaca lechera, ellos tienen vacas cruzas que son chicas, tienen un requerimiento de 2 equivalentes vacas por cada vaca, entonces estaban cerca de las 2 vacas por hectárea, los 4 equivalentes, y ahora están actualmente alrededor de los 2,2 equivalentes vacas por hectárea. ¿Lo hicieron vendiendo la mitad de sus vacas? No. Lo que hicieron fue dejar de hacer 300 hectáreas de silaje todos los años y sembrar 300 hectáreas de pasturas permanentes y distribuir casi las mismas vacas. No son las mismas, son 1.100 en lugar de 1.200, pero distribuir las vacas en más superficie de pastura. Lo mismo pasó con la recría.
Esto redundó en que, si ven la barra amarilla, marca muy bien, la barra amarilla es la producción total de materia seca que estaba cercana a los 10.000 kilos y en los ejercicios 19, 20 y 2021 se empezó a caer como consecuencia de que entramos en los años más secos y hubiera seguido cayendo si no adecuaban la carga y no cambiaban el manejo. Bueno, lo que pasó es que se bajó la carga, se cambió el manejo y hoy deliberadamente se está haciendo tiempos de recuperación más largos, se está dejando seleccionar a los animales la dieta que tienen que consumir y le están dando un mayor aporte de materia seca y mantillo al campo. Eso nos está permitiendo ver en el ejercicio 23-24, que climáticamente fue un poquito mejor, que la producción de forraje por hectárea ya ahora es más alta que la que había hace 2 años atrás. Probablemente la calidad del forraje medio tal vez no sea la misma porque ya las pasturas ahora incluyen perennes de verano que no son lo mismo que la alfalfa o la cebadilla que se sembraban antes. Vamos a la otra, Mati. Bueno, ahí también lo que podemos ver con los colores de las barras, ellos están en un proceso de achicamiento del rodeo. Hace 7 años atrás las vacas pesaban 570 kilos y comían 20 kilos. Hoy están pesando 523 kilos y consumen 18,3 kilos de materia seca, pero se ve claramente en la línea punteada cuando cambia el manejo, se va achicando la barrita naranja, que es la del silo, hasta desaparecer en el ejercicio 23-24. Y hoy las vacas comen pasto, rollo, que salen de las propias pasturas, que es la parte amarilla, y concentrado, pero en una menor cantidad que la que se comía antes, básicamente porque al haber más carga y más producción de forraje, se está comiendo más pasto vía la cosecha directa del animal o los rollos que se hacen en el establecimiento. Esa es la otra parte, digamos, del ajuste de la carga y del cambio de manejo. Vamos con la otra, por favor, Mati. Bueno, y acá lo que todo el mundo quiere ver, porque ven este cambio rotundo en la forma de pensar y diseñar el sistema, el cambio rotundo en la producción, bueno, ¿qué impacto tiene a nivel económico, no? Entonces, lo bueno de esta empresa, que hace 34 años 31 años que es miembro CREA, y hay 31 gestiones económicas cerradas, con lo cual tenemos todos los datos productivos y económicos. Eso es muy importante. En los últimos 13 años, es decir, el periodo 2008-2021, ellos venían con una producción de 7,5 millones de litros, teniendo 1.200 vacas totales, y su costo de suplementación promedio era del 38%. Es decir, que de 38 litros de cada 100 los destinaban para suplementar el rodeo. El nivel de insumos era muy alto, el riesgo, digamos, en cuanto a inversión y riesgo climático en un sistema tan forzado era alto y no había medición de servicios ambientales, ni siquiera nos preguntábamos por los servicios ambientales durante esa etapa. En la transición de los 2 primeros años se cayó a 6,5 millones de litros, se bajaron a 1.100 vacas. Les decía, no se bajó tanto la carga, sí se bajó la producción individual y también se bajó el costo al 30%. Y bueno, y a partir del año 2022 entraron en el programa SARA haciendo su línea de base. Y el último ejercicio cerrado, que fue el año pasado, ahora están por cerrar el de este año, produjeron 6.200.000 litros con la misma cantidad de vacas. El costo de suplementación bajó mucho y hoy realmente la intensidad de insumos, bueno, ese campo, por ejemplo, gasta la mitad de combustible que en el periodo previo, no gasta nada en lo que es herbicidas y insecticidas y fertilizantes. Y bueno, eso y ha bajado mucho el consumo de concentrados, aproximadamente un 30%, con lo cual vamos a la próxima, que es la que interesa, que es el resultado, ¿no? Este es el resultado económico por hectárea de la empresa. Esta empresa, una parte, la mitad del campo es propio, la mitad del campo es alquilado, o sea que está descontado el alquiler de la parte que no es propia. Pero si uno mira la línea promedio de renta o de resultado de la empresa total, que es la parte de leche y de venta de vaquillonas, históricamente estuvieron alrededor de 520 dólares, 520, $530. Y dale una más, Mati, creo que ahí marca la línea donde, ahí está, donde se cambia el manejo. Si vemos los 3 años, y tenemos que saber que es
que estamos en transición y todavía el sistema no está estabilizado, pero no les ha significado ganar menos dinero. O sea, el sistema ha cambiado rotundamente en cuanto la tendencia ecológica es positiva, la tendencia productiva es declinante, pero la tendencia económica es estable con el mismo nivel de renta que tenían en los 13 años previos. Y esto creo que es muy importante a la hora de pensar, cualquiera de ustedes que quiera tomar la decisión de probar esto, es que se puede diseñar algo que siendo diametralmente distinto para el ambiente y para la intensidad de manejo de la empresa, también nos puede brindar el mismo resultado económico. Vamos con la otra. Como les decía, nosotros siempre miramos todo, ¿no? No miramos solamente la parte productiva, también en la invernada, igual que en el caso de Nueva Palmira, estamos mirando qué pasa con la salud del ambiente. Y también consistentemente ha subido un poquito menos el primer año, dada la sequía, y un poquito más el segundo año, porque fue un año climáticamente mejor. El otro día evaluamos, ya tenemos la evaluación, no tenemos el informe. Este año está, creo que un punto abajo del año pasado, o sea, está en un nivel muy interesante de salud ecológica, por arriba de los 60 puntos, con lo cual, si sostenemos esto en el tiempo, indudablemente vamos a ver todas las variables, vamos a ver en las mediciones de largo plazo lo que esperamos, más carbono, más biodiversidad, más infiltración de agua, en definitiva vamos a ver un ambiente que va progresando. Y por último, que esto es algo que todavía nosotros no tenemos bien afinado y desarrollado en la red, pero ellos se coparon tanto con el tema de la evaluación que desarrollaron su propio índice de salud emocional y junto con personas especializadas en recursos humanos y una serie de preguntas y entrevistas personales, en diferentes aspectos de la organización, le preguntaron a cada uno de sus empleados y por área cómo se sentían en cuanto a desarrollo y crecimiento personal, a relaciones y comunicación dentro del equipo, a motivación y compromiso, economía personal y a productividad del área, y las respuestas fueron más que satisfactorias. Por supuesto que esto es un trabajo que no tiene solo 4 años, hace muchísimos años que ellos vienen trabajando con el equipo, porque en la empresa en total trabajan como 24 personas. Pero es muy importante que también nos preguntemos qué está pasando por el lado de la cuestión del desarrollo social. Bueno, creo que con esto terminé, Mati, sí, ahí está de vuelta nuestros contactos y dónde estamos. Agradecerles y pedirle disculpas porque me pasé unos minutitos. Buenísimo, Martín. Muchas gracias. ¿Querés, Daniel, contarnos un poco de la experiencia de ustedes? Bueno, bárbaro, sí, dale. Primero me voy a presentar. Debo decir que Martín hizo una muy buena presentación. Ya sabemos lo que es el nodo Perennia y la verdad que muy bien, Martín, por todo lo que están haciendo. Eh, bueno, yo soy Daniel Sánchez, estoy como responsable en el nodo de Entre Ríos que se llama Alianzas en Bioregeneración. Somos varios técnicos, del cual me incluyo, que están en distintos lugares de la provincia. En el 2021 me propusieron ser parte de la red de nodos de Ovis y bueno, realmente no dudé, me gustó el desafío. Entiendo que la producción ganadera y la agricultura también necesitan de este acompañamiento de servicios que cambian la mirada de pensar y bueno, entonces me gustó eso y acá estamos, haciendo algo que nos gusta, pero avanzando lentamente, pero avanzando. Bueno, ¿podés pasar, Matu? Bien. Yo le voy a presentar directamente un caso. Tengo muchos menos minutos que Martín, pero yo creo que fue muy claro toda la explicación de Martín. No se necesita ampliar los conceptos. Yo voy a ir directamente a un caso de Entre Ríos. Es uno de los primeros predios que arrancamos nosotros con manejo holístico en el 2020 con la instalación de monitores y después de haber instalado los monitores empezamos a hacer los planes de pastoreo. Suele ser al revés, se suele empezar con la planificación
pero bueno, por decisión de la empresa resolvieron hacer la instalación de los monitores. El campo está ubicado en una localidad que se llama Rocamora, es el departamento de Concepción del Uruguay, y Entre Ríos como Santa Fe coinciden en dos ecorregiones, la del Espinal en toda la zona norte de Entre Ríos y en todo lo que es desde la mitad de la provincia para abajo hasta el Delta, que sería la tercera ecorregión, la del Delta. Compartimos lo que es la región pampeana o con características propias de la región pampeana. A la altura de la provincia, a la altura del campo, estamos alrededor de los 1150 milímetros, pero en el norte de Entre Ríos se logran 1200 y 1200 y un poquito más de milímetros de lluvia. Bueno, podemos seguir. El campo está es costas del río Gualeguay. El río Gualeguay divide a la provincia en dos. La provincia de Entre Ríos se caracteriza por tener muchas lomadas, lo que se llama las dos, la cuchilla del Montiel y la cuchilla grande, dividen como las aguas, digamos. El río Gualeguay tiene una extensión aproximada de un poco más de 800 kilómetros de recorrido, es muy zigzagueante y se ha ido moviendo en su evolución durante miles de años, lo que hace que sectores arenosos se encuentren capaz que a 2000 metros de distancia de lo que es el cauce original. Hoy se encuentran depósitos de arena en algunos campos, pero es por el movimiento que ha tenido. La cuenca que ven en la imagen de la derecha abarca casi un 30% de lo que es la superficie de la provincia. Si bien en toda esa cuenca existe muchísima agricultura, pero bueno, es un río muy importante. Seguimos. En toda la parte de agricultura y en lo que es la cuenca del Gualeguay ocurre esto, que décadas anteriores han sacado los montes y se encuentran con que después de que empiezan la agricultura, estos son imágenes actualizadas o bastante actualizadas, tienen 1, 2, 3 años. Después de haber sacado la agricultura, no tienen forma de estabilizar los suelos. Hoy Martín mencionaba la importancia de las micorrizas, la importancia para hacer estructura de la biología. Bueno, estos suelos cuando le sacaron la biología, cuando le sacaron el monte, le sacaron las raíces, y no solo eso, empezaron a sumarle primero en décadas anteriores los movimientos de suelo, pero después le aportaron los químicos, se empezó a destruir. ¿Cuál es la alternativa de las recomendaciones? Son hacer sistematizaciones que realmente funcionan bien, pero no resuelven el problema, la causa no la resolvieron y entonces hay que corregir las terrazas, eso se llaman sistematización por terrazas, pero hay que hacer un trabajo de mantenimiento continuo. ¿Podemos seguir, Matu? Todo eso, esa degradación del suelo termina en las distintas cuencas y se empieza a llevar, todos estos ríos arrastran mucha parte del suelo fértil que hay en las lomadas. Bueno, el río Gualeguay, como varios de los ríos de la provincia de Entre Ríos, como es el río Gualeguaychú, el arroyo, parte del arroyo Feliciano, el norte que divide con la provincia de Corrientes, el Guayquiraró y el Mocoretá, tienen características muy similares de ambientes, o sea, dentro de la ecorregión del Espinal, hay microambientes, por llamarlo así, y casi todos reúnen las mismas particularidades, más o menos, pero reúnen las mismas particularidades. Son zonas de albardones al lado del cauce del río, con montes en galerías, con muy poca producción forrajera. Después hay un sector, podemos avanzar una más, después hay un sector hasta la línea azul que marca ahí, eh, donde del albardón a esa zona blanca o a la línea azul existen los pajonales. Es muy común que la ganadería se desarrolle en pajonales. Estos son de Panicum prioniti o Collatadenia prionitis, la paja de techar, y es un ambiente donde se hace todo pastoreo continuo. La única solución que le encuentran los ganaderos es prender fuego
medio de vez en cuando realmente está muy seco el pajonal, porque no es tan fácil, no prende tan fácil el pajonal, pero son poco productivos, se lignifican mucho y cuando ya pasan algunos años de envejecimiento se prenden fuego y que a veces no son los ganaderos, a veces son los cazadores, que es una de las cuestiones que hemos tenido problema en ese campo o la gente ha tenido problema en esos campos. Del otro lado del río hay un poblado importante de la zona, esa ruta que ven ahí, que es parte de una vía y es la ruta 131, la ruta 39, digo, que une Concepción del Uruguay con Paraná. Tiene muy fácil acceso a los cazadores y hay mucho riesgo de incendio. Entre la línea azul y la línea verde claro hay todo un sector blanco, que nosotros lo conocemos por blanquizal, pero en cualquiera de los ríos que le mencioné hoy, son ambientes de muy baja productividad, muy dañado, muy susceptible al daño. Los productores le hacen pastoreo continuo desde hace décadas. Alambre por medio a este campo. Siempre hay vacas y siempre están flacas, siempre hay caballos y burros y hasta ellos están flacos. En esos ambientes se lastiman mucho porque no le dan, no le permiten todas estas cuestiones que nosotros estamos planteando. Y después hay lo que yo le llamo un bajo dulce, entremezclado con la zona del monte que se ha sacado, que son ambientes que mejoran mucho la producción. En el campo en particular, la máxima, hay muchas lagunas internas pequeñas en todo ese ambiente dulce, pero tuvo una gran respuesta cuando empezamos a hacer planificación holística. Luego de la línea violeta para arriba están los campos de agricultura o los campos limpios, hacemos ganadería, pero donde el productor general que tiene acceso al río, que tiene campos cerca del río, en realidad le saca el monte o le sacó el monte y hace agricultura hoy o viene haciendo en las últimas décadas. Y son los campos susceptibles a la erosión. Todo eso se va, se lava, se pierde, se va por los arroyos, se erosiona, se forman cárcavas y terminan después con otros sistemas de manejo. Debo decir que al costado del río Gualeguay, inclusive hasta la zona del Blanquizal, incluido, es todo área protegida y está en zona roja para lo que es deforestación. ¿Podemos seguir, Matú? Bueno, ese es un mapa, digamos, del área ganadera, sería la delimitación del área ganadero de la máxima. Hoy tiene varios potreros que yo, bueno, no los puse, pero desde el Blanquizal a un sector donde empieza el área agrícola son 8 potreros hoy divididos. Este campo, en realidad el área ganadera cuando arrancó en el 2020 era solamente los pajonales, el Blanquizal y el Bajo Dulce. El resto era todo agricultura. Se incorporaron, como hoy mencionó Martín, se hizo praderas, se incorporaron praderas polifíticas en el 2020, y bueno, a partir de ahí también creció la carga, pero se mejoró la receptividad general de los ambientes estos que marcamos hoy. Sí, Matu. Bueno, esto es lo que agarramos cuando en el 2020 se empezó con indicadores de salud muy bajos, con muy poca productividad de materia seca. Eso es lo que teníamos nosotros y es lo que nos encontramos. Pero pasando el alambrado, sigue siendo así. Sigue muy baja la producción de materia seca. Si llegásemos a hacer los indicadores, los indicadores de salud ecológica, nos encontramos con situaciones muy parecidas, donde el suelo descubierto es la mayor presencia. Hoy Martín hizo una mención de decir, no tenemos que tener, o algo así lo expresó, no tenemos que tener suelo descubierto. Bueno, estos suelos están continuamente irradiando y perdiendo, o sea, generando irradiación y perdiendo minerales y se lavan. El río genera inundaciones muy importantes, casi secuencialmente. No hay una estadística bien marcada, pero año y medio tiene una crecida y todo esto queda bajo agua. Se retira rápido, pero vuelve a esa situación cuando llueve. Ustedes vieron lo que es el tamaño de la cuenca, ocupa casi un tercio de la provincia
y realmente pasa mucha agua cuando llueve mucho en el norte. Entonces, ¿qué mejor que proponer cobertura? Seguimos, Matú. Nosotros, esta es una situación un poco más actualizada, alambre de por medio, porque menciono muchas veces al vecino, no le debe gustar mucho, pero bueno, esos son los contrastes que empezamos a ver en los blanquizales. El blanquizal es el mismo, es esa gran mancha blanca que se veía hoy cuando se las describí, pero nosotros ya estamos avanzando un poco más. Ver un desarrollo en forraje en el blanquizal no es tan rápido, pero se empezó a mejorar el ICE, si bien sigue siendo negativo, eh, hay cosas que faltan y creo que no sabemos cuál es el potencial que puede tener eso, pero entendemos de que le cabe mucha biodiversidad, que podemos meter muchas especies y el crecimiento de materia seca hoy básicamente es pelo de chancho. Entonces, las vacas estos días justamente le tocaba pastorear ahí. Una de las recomendaciones, y nos pusimos de acuerdo con la gente del campo, es pastorearlo una sola vez al año al blanquizal. Es un solo potrero de 80 y algo de hectáreas, nos ocupa el 25% del área ganadera, el blanquizal. Tenemos que tenerlo en consideración, pero también tenemos que darle valor y cuidarlo, o sea, no hacer a expensas de él el pasaje de los animales por arriba y seguir causando daño. Bueno, las vacas estos días estaban ahí, un rodeo Aberdeenangus, que también viene mejorando desde la genética. Pero bueno, me fue muy oportuno porque me hice la recorrida para poder tomar fotos y eso es el blanquizal hoy, que realmente cuando uno ve alambre por medio lo que ocurre, creo que no hay que desmerecer el potencial que tiene. Ahora sí podemos pasar, Matu. En el 2020 instalamos el primer monitor del nodo. Se hizo, que ni siquiera estaba conformado el nodo, pero bueno, lo hizo Pedro y Sole. Yo acompañé en ese trabajo. Y esa foto del 2020 es la que se tomó y la que está en el informe, la saqué de ahí. Y tenía unos 450 kilos de materia seca en la intermata, digamos, en toda en todas las posibilidades donde podía el animal levantar la parte forrajera. En el medio de eso, la recomendación fue hacerle desmalezado, se sacaron troncos, se aprovechó un incendio que hubo en el 2022, se sacaron muchos troncos y esos sectores se desmalezan con una frecuencia de una vez al año en el verano, que es el mejor momento porque a veces suele haber agua y entonces se hace en ese momento. Pero una de las cosas que ha ocurrido es en el 2023, una de las fotos que pude sacar en ese poste que ven ahí, no es un palenque eso, es la coordenada de geoposición del monitor. Lo que pasa es que está tomada, esta foto está tomada exclusivamente para ver el poste. Y este año volví a hacer lo mismo para que vean el impacto de lo que es el descanso en el pajonal. Pasamos de 1800 en el 2023 kilos de materia seca y con un índice en evolución a un índice mucho más mejorado. Realmente sorprende. Los del ICE, por ahí podemos entrar en alguna discusión, porque a veces por cuestiones de interpretación nosotros usamos una matriz, pero estamos alineados con lo que es el concepto de cada indicador de la matriz. Creo que es el indicador. La verdad que este año me sorprende y no solo por eso, sino, Matu, ¿podés pasar a la otra imagen? Los pajonales, en el 2020 la colataenia es esa imagen y esa es parte de una de las fotos que está en el informe. En el 2023, yo ahí no le puse la fecha, pero empecé a encontrar lotus. El lotus no se siembra en esos lugares si no es por eh, la hacienda, por la biología. O sea, se trasladan el rumen y lo gostean y empieza a aparecer. Una de las cosas que ocurre cuando los pajonales están en pastoreo continuo es que muchas veces las bostas no se degradan por la falta de biología. Y entonces las bostas no se incorporan y parte de las semillas se las llevan flotando el río cuando se inunda.
Bueno, nosotros empezamos a encontrar Lotus, entendemos de que hay biología funcionando y podés pasar a la otra. Y este año eh, está, tenemos una producción de materia seca muy elevada, tenemos pasado la situación porque tendríamos que haber pero la presencia de Asquenomene es muy importante. No lo tengo tan claro si es esa especie, pero la bibliografía me lleva a qué es eso. Hay muchísima leguminosa nativa en ese campo. Por curiosidad, yo pasé a los campos del vecino y la verdad que sigue siendo igual de pastoreo continuo, sin expresión de forraje. Entonces, darle mucho valor al pajonal, darle el descanso que corresponden. Ese es un poco el mensaje para los pajonales, además sabiendo que la provincia de Entre Ríos tiene mucha cantidad. Una de las cosas que no mencioné es que los departamentos que tocan el río, que están en contacto con la cuenca del río Gualeguay son el departamento federal, el departamento Villaguay, Rosario del Tala, Gualeguay y Gualeguaychú. Y entre todos esos departamentos tienen de los 4,5 millones de animales que tiene la provincia de Entre Ríos, entre todos esos departamentos tienen están en el 40%. O sea, si bien toda esa ganadería no está en la costa del río, tiene cierta incidencia. O sea, la ganadería de las costas del Gualeguay, pero del arroyo Feliciano, del Guayquiraró, del Gualeguaychú, es muy importante. Entonces, saber que hay potenciales para desarrollar, porque todos esos tienen pajonales, todos esos tienen blanquizales. Saber que podemos crecer en producción de materia seca y que podemos tener animales en mejores condiciones o con mejores indicadores productivos es muy valorable. Me quedan algunas pocas imágenes, ¿podés pasarla, Matu? Dentro del otro ambiente que teníamos es el Bajo Dulce, que le llamo yo, es un ambiente de sabanas con muy pocos árboles. También tenemos un monitor ahí y arrancamos con un ICE de 30 ya en ese momento. Y casi que podemos decir que podemos discutir el ICE, pero la verdad que cómo está hoy el pastizal en sí, cómo se expresa en los descansos con presencia de leguminosas, con presencia de muchas gramíneas que no las teníamos, no las veíamos. Realmente eh, a mí me alegra mucho ver este campo cuando voy porque siempre lo tenemos con un gran potencial de forraje y las leguminosas las empezamos a ver 2 años atrás, 3 años, en el 2023, en el 2022 tal vez a lo último se empezó a ver algo, pero los 2 primeros años fueron bastante tediosos. Es más, si el productor no está alineado y no tiene el contexto, realmente puede fracasar esto cuando no ven los resultados rápidos. Pero bueno, acá llevó un poco más de tiempo y tuvimos, o sea, se expresó bien lo que es el descanso ahora después de un par de años. La otra que sigue, Matu. Y ya en las medias lomas y en las lomas tenemos unos sectores donde suele ser agricultura, estos eran lotes de agricultura, puntualmente este no, ya venía con una pradera instalada, un poco abandonada, pero arriba de este lote hay un lote que venía de agricultura y que se decidió sacarlo por la cantidad de cárcavas que tenía. Y esto es más o menos de lo mismo, un ICE que estaba bien, pero se notaba que le faltaban biodiversidad. Hoy a este campo le está faltando algunas especies arbóreas, la aparición de especies arbóreas, todavía no la estamos viendo, pero el indicador está dando muy bien, muchas gramíneas, mucha biodiversidad, con algunas leguminosas no tanto, pero ahí el grupo funcional está y eso nos da mucha alegría, digamos, saber y además el encargado del campo, el dueño del campo, entienden de que por acá va el camino porque hay respuesta, aunque hayan tenido que esperar un tiempo, hay respuesta. ¿Algún numerito al final, Matu, para pasar? Agrego esto que quería mencionar, cerca de este predio, de este
de este campo. Me tocó hacer una alfalfa bastante austera, alfalfa de la zona de Entre Ríos, y la verdad que, bueno, tuvimos o tuvieron que invertir 380 dólares por hectárea. Si bien las alfalfas se amortizan, eh, y después están todas las recomendaciones para la alfalfa que mencionó Martín, intersembrarlas, agregarle biodiversidad. Lo que yo quiero dejar como idea es que a veces el cuidar un pastizal resulta ser más económico que estar invirtiendo este dinero con cierta frecuencialidad. Máxime si los campos están degradados. El pasto nativo es el que se adapta rápido, el que tiene virtudes por ser de la zona, y me parece muy valorable darle o reconocerle el potencial que tienen los pastizales nativos en estos ambientes medio sensibles. Una más y ya estaríamos terminando, creo. Bueno, un poquito de números redondeando. Hoy Martín habló mucho, mostró muchos números y la verdad que son todos buenos. Nosotros tenemos estos datos de superficie. Arrancamos con las 248 hectáreas en ganadería, después se fue sumando, e inclusive en el 2024 se agregó otra parte de ganadería. Las vacas en servicios arrancaron con 140 vacas. Hoy está el rodeo. En el 2025 hay menos de 400 vacas, pero bueno, en el 2024 estaban en 400, llegaron a 466 vacas. Los indicadores de preñez eh, son discutibles, pueden ser bajos o podrían ser un poco mejor, pero bueno, no hubo tanta variabilidad. El 2022 fue un año seco, que arrastraba una sequía del final del 2021, y fue seco el año, y en el 2022, en la anteúltima están los milímetros de lluvia, y en el 2023 hubo bastantes lluvias otoñales. Perdón, no, en el 2024 hubo mucha lluvia. Desde fines de febrero hasta mayo fue muy llovedor. Es más, el río tuvo dos salidas afuera en el 2024. Y bueno, tienen los equivalentes vacas. Se ha crecido. Ellos arrancaron con 0,62. Hoy, si bien se incorporó un área, pero si tomamos el número de interpretación, ha crecido en lo que es los EB por hectárea. Debo decir que justamente en el periodo de lluvia hubo que incorporar reservas, y fueron necesarias utilizarlas. Y hice promedio. Nosotros en ese campo tenemos 10 sitios de monitoreos. Este año vamos a incorporar 10 más para poder cumplir con el protocolo. Pero este ICE es un promedio de todos los indicadores, y nos da que ha tenido como un crecimiento, más allá de que en el 2022 eh, casi diría que puede haber sido por la sequía, por la falta de productividad. Nos descontó, nos hizo bajar. Pero en general hay una tendencia a crecer en lo que es los indicadores de productividad. Bueno, yo con esto estaría terminando. La idea era aprovechar a todos los oyentes, vi que hay varios de Entre Ríos, y muchos le toca manejar campos de costas, y que los manejan en una forma tradicional, donde realmente se castiga mucho ese ambiente. Tienen mucho potencial de producción, cada uno hay que entenderlo, hay que entender el blanquizal, hay que entender el pajonal. Nos falta trabajar un poco más el albardón, pero suele ser de pocos metros de ancho, pero me parece que son muy productivos y que se pueden mejorar los indicadores de producción. Esos son los datos que tenemos nosotros. Bueno, está el teléfono, el correo, está en la escuela o en las redes, así que muchas gracias a todos los que pudieron escuchar, y bueno, estamos para las preguntas. Buenísimo, Daniel. Muy interesante cómo la progresión del ICE, del Índice de Salud Ecosistémica, cómo mostrás cómo va impactando en la producción, ¿no? Forrajera y bueno, y en los números de carga. Muy interesante.
Bueno, abrimos preguntas. No hay mucho en el chat, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de los que expusieron, son bienvenidas. No sé si es que fueron extremadamente claros los muchachos o que son tímidos los que preguntan. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, yo soy ingeniera agrónoma y estoy haciendo este año la especialización en manejo holístico de forma virtual. Estuve en comunicación con Daniel, no sé si me ubicás, Daniel. Bueno, principalmente la pregunta que siempre se hace y quisiera saber la opinión de los chicos es qué adopción tienen los productores cuando uno los encara para invitarlos a hacer este tipo de trabajos, de manejos, mejor dicho. Bueno, no sé quién responde, Martín, o respondo yo nomás. Bueno, ¿vos te referís a los productores? ¿Qué nivel de adopción o el volumen? Porque ahí no me quedó claro. El volumen de productores que se adhiere a esto. Claro, ¿cómo encarás a un productor y le decís, Bueno, sí, lo que yo y veo, el nivel de adopción, las ganas, mirá, los que están escuchando y los que se van acercando a esto en realidad es porque están necesitando un cambio en su forma de producción. Quizás hace bastante tiempo que lo están esperando y no tienen aportes por otro lado. Y bueno, nosotros estamos proponiendo un cambio más saludable. A mí me ha pasado que casi todos los campos que están con nosotros en el nodo lleva su tiempo o que arrancaron de alguna forma probando y errando o que están intrigados, pero tanto por el lado de los números, pero más que nada por el lado de la degradación que van teniendo sus tierras, su ambiente, por llamarlo así. Entonces, yo creo que es bastante oportuno la presencia de los nodos para poder resolver esta demanda. Por eso también en el caso de Santa Fe tuvo, me parece Martín, que es bastante rápido el crecimiento que tuvieron ustedes, capaz que no se lo esperaban, o sí, pero yo voy por ese lado. Hay mucha gente que está necesitando cambiar su forma de producción y no ha encontrado con toda la oferta tradicional ya sea de las instituciones o de los gobiernos, como le quiera llamar, no ha encontrado cómo hacerlo y bueno, por eso se vienen sumando. Esta es mi impresión. Martín, no sé si tenés algo diferente que podés aportar. No, yo lo que coincido con Daniel, la mayoría de la gente, digamos, nosotros hacemos muchísimas actividades de difusión, desde Roots, desde OBIS, desde la escuela, charlas que damos los nodos, las especializaciones, o sea, hay una presencia grande, hoy los productores tienen acceso, sabemos que las redes, a alguien que está interesado en el tema le llega de una forma o de otra la invitación. El tema de la inquietud a pasar a ser un productor que se inicie con el acompañamiento nuestro, ahí hay todo un camino, ¿no? Porque como decimos, es un abordaje uno a uno y hay que hacer transiciones ordenadas para que sean exitosas y lo que más nos interesa a nosotros es que la gente tenga una buena experiencia y realmente pueda cumplir los objetivos, porque es como dice Daniel. Siempre llegas a esto porque algo te hace, algo te duele, algo te hace ruido en la panza, ¿viste? Algo te está poniendo incómodo, o el sistema de producción, o la economía, o algún cuestionamiento familiar o social te está haciendo ruido y eso te genera curiosidad de ver si hay algo distinto. Y bueno, en nuestro caso, Daniel y todos los que atendemos a los productores que vienen con esa inquietud es bajar las expectativas, porque en general siempre queremos las cosas que pasen rápido y bien,
bajar las expectativas, explicarle bien en qué consiste. Y bueno, es un abordaje caso a caso. En el caso nuestro estamos sorprendidos, digamos, de la respuesta y de la cantidad de gente que se sumó. Ahora, si lo miramos en el contexto de la cantidad de productores que hay y el nivel de adopción, podemos decir que hoy no estamos llegando al 1% de los productores, ni en superficie ni en cantidad de productores, con lo cual está lejos del impacto que nosotros queremos lograr. Nosotros queremos lograr con esto lo que pasó con la siembra directa, o sea, pasar el 1,6 que se necesita para hacer la escalada logarítmica y el 16% para que sea una tecnología de no retorno. Ese es nuestro propósito como organización. Estamos realmente muy lejos, pero si miramos en perspectiva lo que hemos hecho, venimos bien, pero tenemos claro de que esto no es una propuesta masiva ni algo que se pueda aplicar con recetas, con lo cual cada entero, cada familia, cada empresa para nosotros es especial y tenemos que dedicarle tiempo y ir al ritmo en que se sientan cómodos y aplicando los conceptos que le aporten sus propias soluciones. Le agrego algo, Agustina. Viendo un poco más la red de cómo venimos evolucionando, hoy es 21, hace 20 años que está desarrollando y empujando esta manera de mirar, que implica como un cambio de paradigma, nos hace desaprender algunas cosas que veníamos sosteniendo, y eso implica un proceso que a veces no es fácil y es lento. Lo que venimos viendo es que en los últimos años, digamos, la curva de adopción está siendo una curva sorprendente hacia arriba. Nosotros ahora somos más de 300 productores haciendo manejo holístico y certificando. En los últimos años esto se acelera. Es cierto que ahora tenemos también un poco por el monitoreo que hacemos, donde tomamos muchos datos y ya muchos años de muchos campos, tenemos datos muy consistentes, ¿no?, que avalan esto, más allá de los casos que mostraban recién ellos. Eh, es algo que está pasando, que está cambiando en el sentido común. Entonces, bueno, cada vez somos más. Primero siempre hay un perfil de persona que tiene por ahí la cabeza más abierta o más audacia, como me parece lo que estamos acá. Y luego hay otra tropa que lo sigue detrás. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Guillermo, soy yo. Eh, Soy nuevo en esto, yo también hice el curso de especialización el año pasado, Novis. Soy un productor en potencia, de hecho no soy un productor actualmente, pero mi proyecto ganadero arrancaría en marzo del año que viene. He estado en contacto, no sabía del grupo de Ovis, no pude contactarme con el grupo de Ovis de Entre Ríos, pues yo estoy cercano a la cuenca del Gualeguay, estoy a 20 kilómetros del río, en la zona de Urinarren. Campos muy pesados, sí los hay. Este, y he estado en contacto con gente de Pereña, si no me equivoco, Juan Manuel Agüero. No sabía, Daniel, de que vos estabas en la zona. Y me gustaría, yo estoy convencido de que la regeneración del suelo es importante. El campo mío indudablemente tiene problemas y es necesario regenerar ese suelo. ¿Cómo arranco con esto? No tengo dudas de que debería de arrancar regenerando el suelo, pero ¿cómo arrancamos con esto? ¿Qué es lo que puede hacer los grupos por nosotros que queremos empezar y no sabemos por dónde? Bueno, hoy Martín mencionó arrancar con un contexto holístico o primero con un diagnóstico, sería. Entonces, por ahí hay que empezar. Para saber tu situación. Y una vez que se haga eso, bueno, uno puede conducir para más adelante. Sí, sí. No sé tu campo dónde está ubicado, porque yo soy de la zona, pero no ubico cuál es tu campo. Bueno, Urdinarrain y Camino Costa San Antonio, se llama Estancia Bellavista.
está a 8 kilómetros de Upinarren. Este, Podestá. está efectivamente. Bien, Yo nací y me crié al lado, en Amancay, que también perfecto. era de Podestá en su momento, y bueno, heredamos la estancia, lo que fue el casco original. Perfecto. Lo estamos tomando después de muchos años de estar arrendado, pero de todas maneras, a mí me gustaría saber qué puede hacer, cómo puedo convocar a gente de OBI para que me ayude a armar mi plan. Tengo claro los conceptos del manejo holístico, claro, los lineamientos principales. Obviamente no tengo la gimnasia ni el ejercicio de hacerlo, pero sí tengo formación profesional en otras cosas y tengo una manera de pensar ordenada y, y me convenció fácil entrar en este tema de manejo más natural, pero fundamentalmente de conservación y de mejoramiento de mi fábrica, que es el suelo, ¿no? Ahí. Tengo muchos años de trabajo en el tipo de industria, pero entiendo al suelo como la materia prima a partir de la cual puedo hacer muchas cosas y que tengo que mejorarlo. Entonces, primeros pasos serían como, yo entiendo que hay que hacer un contexto, yo tengo bastante claro qué es lo que me gustaría hacer del proyecto, he elaborado mi contexto de alguna manera como una manifestación de propósito, eh, pero bueno, hay que arrancar, hay que poner manos a la obra. Digo, ¿qué me recomendarían que haga si es convocar a alguien de ustedes? Invitarlos a conocer, a ver, a ayudarme a delinear un plan de trabajo. O iniciar una explotación combinada, por una parte dedicarla a manejo holístico, otra al manejo tradicional. Son esas dudas que se nos presentan los productores que no tenemos experiencia. Lo que se necesita es el diagnóstico. Ese es el encuentro hay que hacer. Martín, no sé si querés mencionar Sí, algo. no, muy buena tu pregunta, Guillermo, y seguramente todos los que escuchan por primera vez la propuesta y que tienen inquietud, es la misma pregunta que haces vos. En el caso tuyo, te felicito que hayas empezado haciendo la especialización porque es una muy buena capacitación para ser un productor agropecuario. El procedimiento clave es el diagnóstico, o sea, contactarse con el nodo de su zona, en este caso con Daniel, eh, y hacer un presupuesto de lo que es un trabajo de diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial consiste en una visita de los educadores de OBIS de la zona, se recorre todo el campo, se ve la infraestructura, la calidad de agua, lo que vienen haciendo. Si tienen un contexto, se conoce y si no lo tienen, se les sugiere que los hagan y a partir de ahí se hace un plan de trabajo y se diseña a medida de lo que los tomadores de decisiones decidan hacer. Nosotros lo que evaluamos es la situación de arranque, el potencial que tiene aplicando manejo holístico y a partir de ahí se diseña un plan de acompañamiento que puede constar desde solamente la asistencia en planificación de pastoreo, monitoreo, que es lo más común que hacemos, pero tenemos planes de acompañamiento que incluyen también visitas intermedias, seguimiento financiero, o sea, son los requerimientos que cada empresa necesita, pero lo básico para tomar contacto, para charlar, para conocernos, para ver los conceptos estos aplicados en el terreno, es la visita del diagnóstico que es muy importante, que lleva el tiempo de acuerdo al tamaño y la complejidad del predio, y después le devolvemos un informe muy completo donde le sugerimos todos los pasos a seguir y los sentamos a discutirlo y acordamos después un plan de trabajo posterior. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo. Seguramente, Daniel, voy a estar en contacto contigo en los próximos días. Bueno, He tomado datos del nodo y de tu nombre y de teléfonos, así que te voy a contactar para ir bueno, preparando el terreno ya. dale. Tengo casi un año para trabajarlo. Pero no muevas eh, mucho suelo, por favor. este, No muevas mucho suelo. espero que no.
Eso es una tarea que tengo que trabajar con el arrendatario hoy, que seguramente lo vamos a ir sacando progresivamente. Diego. No sé si hay alguna otra pregunta. Una claridad muy consistente la de los expositores, no dejaron margen de duda. No, sí, el único comentario que puedo hacer, me dejó de alguna manera preocupado Martín, pero bueno, entiendo, me dejó preocupado de alguna manera, entendí o interpreté que no hubo una evolución en la rentabilidad en el manejo, sí en los indicadores productivos o en el tema de mejoramiento del suelo, probablemente con costos mucho más bajos, pero el margen de rentabilidad entiendo que se mantuvo en el rango más o menos, ¿no, Martín? En alguna de las exposiciones que hiciste. Sí, eso es en el caso del tambo, que, bueno, obviamente si bajás mucho la producción individual y por hectárea, el desafío es no perder rentabilidad. Yo creo que eso es porque la rentabilidad en el caso del tambo no es mala, es muy bueno. Ganar $500 por hectárea durante muchos años seguidos haciéndolo con una producción intensiva a costa del ambiente y seguir ganándolos con una producción que mejora el ambiente, va a llevar a que es lo que se fijó claramente es el objetivo que se fijó ese entero, es decir, bueno, nosotros estamos bien económica y financieramente, tenemos campo propio, compramos campo todos los años, queremos seguir teniendo ese nivel de resultados. Estamos hablando de $500 por 1.500 hectáreas, ¿no es cierto? Resultados de $750.000 anuales. Hacer todo este cambio, bajar la producción de 21 litros a 17, bajar de 7,5 millones de litros a 5,5 millones y seguir ganando $750.000 por hectárea, mejorando el ambiente en este caso, para lo que se propuso Centero, creo que es el éxito. En el caso de los campos de cría, como presentó Daniel y como ve, o sea, como presenté de Nueva Palmira, no, al contrario, ahí se intensifica el sistema, pero es una intensificación natural y vos duplicás la carga. Los campos de acá de San Cristóbal con 50 kilos de carne no pagan un alquiler. En general son campos propios donde apenas alcanza para el retiro de los dueños, depende del tamaño del campo que tengan. Este campo está pagando un alquiler y teniendo renta, entonces son diferentes las situaciones. Las producciones intensivas, como la agricultura, el tambo, una invernada de alta productividad, uno a lo mejor no va a sacar más renta. Lo que cambia hace una producción mucho más segura y casi con la misma renta o algo menos o algo más, pero cambia totalmente la tendencia que está pasando con el ambiente, porque si no pasa lo que pasa hoy con la agricultura, hoy ya la agricultura no tiene más renta, no puede pagar, no puede sostener este nivel de retenciones, no puede pagar los alquileres, y es porque se le deterioró el recurso. O sea, hace 30 años los suelos tenían otro nivel de materia orgánica, otro nivel de fósforo, otro nivel de estructura de suelos, hoy no lo tienen. Entonces es muy difícil y ese es un deterioro casi imperceptible, pero constante, que te lleva a estar peor. Entonces, cambiar la tendencia de degradar a regenerar es una posición estratégica a futuro muy importante, que no le ponemos el número, pero si se lo ponemos, está, porque a la larga vamos a poder sostener mejor la producción. Te agradezco, Martín. Yo había visto porcentuales, no me había centrado en los números, eh, y como no había visto un cambio en la tendencia de los porcentuales, me quedó como satisfacción, digo, bueno, pero seguramente no iban a poder sostener el ritmo de producción que tenían porque iban a seguir degradando los suelos. Cada vez seguramente iban a tener que poner más recursos para mantener la misma renta. Y hoy me imagino que trabajando, regenerando el suelo, aunque mantenga el ratio de
renta, lo que estoy preparando es, estoy aumentando mi capital de trabajo de alguna manera. Estoy mejorando mi suelo, lo estoy preparando para que produzca lo mismo o más cada vez más, ¿verdad? Hasta alcanzar su nivel de desarrollo máximo. Este, Es bueno, así, es como mantener el flujo de caja constante, pero tener un ahorro. En el otro caso es mantengo el flujo de caja constante, pero mi ahorro se está achicando, mi capital se está achicando. sí, vas a la misma Claro, velocidad con un cambio más alto, digamos, con el motor Eso. más claro. descansado. El tambo es un caso, Exacto. en ese caso es bastante extremo en cuanto a la tecnificación y bueno, un contexto muy particular, muy interesante. En general en la red lo que vemos en la producción de carne es un aumento de rentabilidad significativo, promedio. En los campos por ahí que vienen más extensivos, suele esto expresarse en un aumento de carga y de facturación, por decirlo de algún modo. En planteos más tecnificados suele trasladarse a una reducción de insumos, porque tenés el pasto y los Claro. procesos naturales, entonces se ven en el margen bruto más que en la facturación, ¿verdad? Eh, y está bueno plantearlo en términos estratégicos. Nosotros los productores estamos viendo que el clima es cada vez más volátil y entonces esto nos pone en una situación de mayor riesgo y de vulnerabilidad, digamos, en un esquema donde depende de insumos que son cada vez más caros, entonces un mercado que varía mucho, un clima que varía mucho, entonces si cada 5 años nos damos un porrazo, tenemos que plantearnos cómo queremos recibir la próxima seca, ¿no? Si, con qué capacidad de receptividad de infiltración de agua, con qué biodiversidad, con qué sistema inmunitario sano del campo. Entonces, es una variable que, digamos, que empiece a instalarse también en las proyecciones. Sí, gracias. bueno. Bueno, ¿cómo vamos a Hago festejar mañana? Somos muy trabajadores, mira, 9 de la noche y una, estamos acá. sí, una final y con esto termino. ¿Qué más pueden hacer los nodos, es decir, hoy 21 después de la especialización? Una cosa es poner manos a la obra, pero falta algún salto más de aprendizaje que hay que tener. ¿Hay algo previsto en relación a eso? ¿No lo saben? A ver, ¿como servicio está preguntando Guillermo Como o en el caso? servicio y como conocimientos, como incorporación de conocimientos nuevos. Me imagino que OBI a través Bueno, de los nodos se debe de nutrir de mucha información. Yo lo escuchaba con mucha atención a Pablo decir que él tenía mucha experiencia en el sur, ¿no? En lo que era Patagonia, y, y con el paso de los años fue desarrollando su experiencia en el manejo de la zona de La Pampa, que tenían realidades diferentes, e imagino que es joven todo este movimiento, debe de haber mayor adquisición de datos o de información este, que pudiera ser compartida con los productores. La especialización me resultó muy buena. Yo he hecho muchos cursos de otra índole y la verdad es que la especialización me gustó mucho por la profundidad que tenía, pero a uno siempre le quedan ganas de aprender más cosas. La pregunta concreta era si se viene preparando algo de esto o no, o es lo que Me hay. meto ahí si quieren. sí, dale. Este, buenísima la pregunta y la actitud, Guillermo. En, en- en la escuela de regeneración, la EDR, hay bastantes cursos muy diversos donde se profundizan en cosas que has visto como el plan de la tierra, planificación financiera, etcétera. Luego de agricultura regenerativa y tal. Y después somos una red
con bastante efervescencia en cuanto a la generación y compartida de conocimientos. Estamos en distintos lugares del país haciendo ensayos, prueba y error, y son un poco los nodos los que van polinizando eso, y van de campo en campo viendo esto. Los productores también vamos entusiasmándonos y capacitándonos y aportando esto. No somos una comunidad de aprendices, entonces todos estamos aprendiendo, somos conscientes, muy conscientes de todo lo que ignoramos, lejos de tener una receta, ¿no? Entonces, a mí me entusiasma que formes parte de esta comunidad y con esta hambre de conocimiento, seguramente en los próximos años estés también vos proponiendo nuevos enfoques y ensayos. Así que concretamente hay cursos ya armados en la escuela, hay cursos en desarrollo, hay gente laburando en eso, y después lo que hay es una comunidad que se hace las mismas preguntas y va ensayando. Y Bueno, a nivel de red, digamos, somos más de 100 profesionales trabajando en terreno, juntando experiencia todos los días. Por eso a cada productor de cada zona está bueno que se acerquen al nodo porque en pagar derecho de piso en aplicar conceptos que nadie aplicó o que muy pocos aplicaron es muy común, es muy frecuente cometer errores. Los técnicos de los nodos tienen la experiencia de ya haberlo hecho en muchos campos y cada vez aprendemos más y como comunidad técnica, digamos, en Ovis estamos creciendo muchísimo porque nos reunimos, discutimos, nos capacitamos, nos calibramos y volvemos al campo a aprender y a retroalimentar. Pero después cada nodo dentro de su territorio tiene reuniones donde invitamos a los que ya están participando con nosotros, regeneras, charlas, visitas de campo donde lo que hacemos es lo que queremos construir, o sea, que no sea Ovis o no sea el nodo, la comunidad regenerativa de Argentina o de Santa Fe o de Entre Ríos, sino que verdaderamente los protagonistas, o sea, los que han hecho la especialización, los que están haciéndolo en sus campos, nos podamos juntar y encontrarnos y aprender. Es un crecimiento multidireccional y en red, y como decía Diego, lo que más claro tenemos es que nos tenemos muchísimo más por aprender de lo que aprendimos, pero la experiencia acumulada en cada uno de los nodos en terrenos ayuda a arrancar de muy buena forma. O sea, nosotros nos sentimos mucho más tranquilos y más fuertes hoy para acompañar a un productor que en mayo de 2022, por ejemplo, que como estamos ahora, ¿no? Pasaron 3 años, pero no fueron por tres, es por 300 lo que hemos aprendido y lo que tenemos que aprender es por mucho más. Entonces, es eso, mantenernos como comunidad, estar en contacto, estar atento a los eventos que organizamos, tanto los nodos como OBIS, estar atento a la Escuela de Regeneración, que siempre hay cursos o actividades para hacer. Yo agregaría a todo lo que dijo Martín, que los productores en general son ansiosos y bueno, quieren ver los resultados muy rápidos. Y no siempre ocurre. Ustedes vieron, tenemos dos provincias acá y la cantidad de ambientes que hay y lo diferente que son. Entonces, no es tan fácil encontrar rapidez en la respuesta en la evolución, porque son muchos años de pastoreo continuo, muchos años de agricultura. Revertir eso en 6 meses o en un año y medio, en 2 años, no es tan fácil. Los datos que se van juntando de toda la red de nodos es la base más importante y de ahí es que actuamos en las recomendaciones. Pero bueno, quería decir que es como que nos presionan a veces los productores por tener respuestas rápidas en los resultados y no es tan rápido. En ese campo que yo mostré en particular es el quinto año y recién ahora puedo decir que puedo mostrar algo bueno. O sea, lo otro era todo ansiedad. Y lo mismo digo de otros campos que me han pasado, que recién después de 4 años empiezo a ver resultados o con un crecimiento en los ICE o con algún indicador que diga, che, estás haciendo bien las cosas. Si no, es una tentación de parte de los titulares de dar vuelta a todo y volver a sembrar todo. Es así. Hay que tener paciencia y nada, y pasión. Nada más.
hay que pagar ese peaje, ¿no? Que a veces puede ser de cuánto tiempo, esa caída transitoria. Años. No sé. Hemos vivido mucho a expensa de la degradación del suelo y hoy hay que devolverle todo eso. Bueno, yo les agradezco muchísimo que se tomen este tiempo para ayudarnos. Muchas gracias a Matías, Diego, Daniel, Martín. Gracias. Vamos. Ha sido un gustazo compartir acá. Estamos a disposición, está abierto este canal. Este, nos encuentran nuestros teléfonos fácilmente, el que no lo anotó en la web. Y bueno, acá a disposición, con entusiasmo. Bueno, yo los voy a contactar. Dale. Bueno, Y bueno, gracias a todos. feliz Día del Trabajador. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos entonces. Chao, Bueno, hasta luego. gracias a la organización y bueno, un gusto, Martín, haber compartido con vos esta presentación. Chau. Muchas gracias, hasta luego.